Muy buenas noches, estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a esta su última clase del área de Ciencias Naturales de este año, ¿no? Todavía en enero nosotros continuamos con la última unidad. Entonces vamos a ver qué tenemos preparado para esta clase, ¿sí? Ahí por favor me confirman si aprecian la pantalla. ¿Sí aprecian la pantalla? Sí, Lisa, sí se ve. Ya, muy bien, muchas gracias. Listo. Sí, licenciada, sí se ve. Buenas Gracias, noches. Santiago. Listo, chicos. Entonces, para hoy tenemos preparado el tema que nos dice reproducción de los seres vivos. Vamos a ver el objetivo de esta clase es describir la reproducción asexual y sexual de los seres vivos y reducir su importancia para la supervivencia y diversidad de las especies. ¿Ya? Miren, entonces con este tema, ¿qué quiere decir? Por lo general, creo que todos hemos escuchado este tema anteriormente, ¿verdad? ¿Qué sabemos nosotros sobre la reproducción de los seres vivos? ¿Alguien me quiere compartir algo? ¿Cuál será la importancia de la reproducción? Partamos desde ahí. ¿Me pueden ayudar activando la camarita? Ya, muchas gracias. Listo, chicos. Entonces yo les hacía la pregunta, ¿cuál será la importancia de la reproducción? ¿Por qué consideran ustedes que es importante la reproducción? Sabemos que es un proceso biológico, ¿verdad? Pero ¿cuál será la importancia del proceso de la reproducción? Nadie me activa la cámara, solo Natalie, Jesús, Santiago, Roosevelt, Lisa, Rose. permite la creación de nuevos organismos. Licenciada, mi cámara no funciona. ¿Qué pasa, Santiago? No hay cómo activar la cámara. No vale, No dice funciona. Jesús. No le vale el audio. Roosevelt, no sé qué pasa con él. Pronúnciese Roosevelt. ¿Cómo se dice? Roosevelt, así está bien. A Roosevelt. Ahí está. Qué chévere verles, chicos. Ahí es. Mejor la clase. Listo. A ver, chicos, yo les mencionaba el tema sobre la función de la reproducción de los seres vivos, ¿verdad? Ahora, yo les preguntaba, ¿cuál será la importancia de la reproducción? A ver, ¿qué pasa si no hubiese la reproducción en los seres vivos? ¿Qué pasaría? Licenciada, no hubiera más animales, solo hubiera dos clases de animales cada uno. Ya, muy bien. No hubiese continuidad de vida, ¿verdad? Así de sencillo, Claro. no hubiese continuidad de vida. Listo. Estamos completamente de acuerdo que todos los seres vivos somos capaces de reproducirnos, ¿verdad? Sí, Lisa. Ya miren, aquí tenemos la reproducción de los seres vivos, ¿sí? ¿Sabemos cuál es el ciclo de vida de los seres vivos? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Cuál es el ciclo de vida? Nace, crece, reproduce y muere. Ya, muy bien. Entonces, dentro de este proceso de reproducción, nosotros vamos a estudiar dos tipos, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué nos dice? La función de reproducción consiste en el originar nuevos seres vivos, ¿verdad? Como les decía, todos los seres vivos tenemos la capacidad de generar vida. ¿Sí? Con el fin de que no nos extingamos, ¿sí? Nosotros conocemos o vamos a ver el tema también de que existen dos tipos de reproducción, ¿verdad? Una que es la sexual y una que es la sexual, ¿sí? ¿Han escuchado ustedes hablar de estos tipos de reproducción? ¿No han escuchado hablar? A ver, ¿cuántos tipos de reproducción hay? Hola, hola. A ver, ¿cuántos tipos de reproducción conocemos? O les acabé de decir. Dos, Lisa.
¿Cuáles son Dos, esas? Liz. La sexual y la sexual. Ya, muy bien. ¿Saben ustedes o han escuchado en qué consiste la reproducción sexual? ¿Qué se necesitará? ¿Qué se necesitará, chicos, para realizar el proceso de la reproducción sexual? En que en que se tiene que reproducir entre una hembra y un macho. Ya, muy Como bien, muchas gracias. animales y seres humanos, todo eso. Santiago, usted tiene dañada la cámara. Qué Sí. mal, qué mal, me gustaría observar. Listo. Entonces, vamos a ver en qué consisten estos dos tipos de reproducción. Como les mencionaba, sexual, Santiago nos decía que se necesitan de la hembra y del macho, ¿verdad? Y estos obviamente van a compartir su ADN, ¿sí? Es decir, que lo pueden hacer todos los organismos que poseen, en este caso, células eucariotas, ¿verdad? Conocemos dos tipos de células. ¿Cuáles son? Yo ya les dije una. ¿Cuál es la otra? Procariota. ¿Cuál? Procariota. Ya, muy bien. La célula una, la eucariota, ¿sí? Y la célula procariota, ¿verdad? ¿Cuál será la característica principal de esta célula eucariota? ¿Qué poseerá? Bueno, sabemos que posee núcleo, ¿verdad? ¿Y qué se encuentra dentro de ese núcleo? Miren, aquí lo tienen en la pantalla. En rojo y celeste. ¿Qué se almacena en el núcleo? Hola, hola. Hola. A ver, tenemos dos tipos de células, nos decían, ¿sí? Una que es la eucariota y otra la procariota. La célula eucariota es la que posee núcleo. ¿Qué habrá dentro de ese núcleo? Hola. Dentro del núcleo nosotros encontramos el ADN. ¿Qué significa el ADN? ¿Quién me lo dice? El tipo de sangre o lo que tiene cada ser humano, el ADN, eso. Ya posee su material genético, ¿verdad? ¿Qué significa Es, ADN? Ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Ahí se va a guardar, se va a almacenar todo el material genético que se va a transmitir, en este caso, de los padres hacia los hijos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué decíamos? En la reproducción asexual nosotros vamos a encontrar ¿qué tipo de célula? Cariota. procariota. Procariota. Así que nos dice que esta no tiene núcleo, por lo tanto no hay variabilidad genética. ¿Sí? Básicamente, el ser va a ser idéntico, ¿ya? Ahora, según lo que mencionábamos respecto a la reproducción sexual, necesitamos nosotros de dos cigotos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles serían estos? En el caso de los seres humanos, ¿qué necesitamos para que dé origen a la formación en este caso, de un embrión? ¿Qué necesitamos? ¿Qué tenemos en la imagen? Buenas noches, profe. Hola, Moisés, bienvenido. Disculpe la demora, pero me estaba bañando. No te preocupes, Moisés, bienvenido. Entonces, chicos, decíamos que para la reproducción sexual nosotros necesitamos de dos gametos, ¿verdad? De gameto femenino y el Femenino y el gameto. masculino. Femenino y masculino, Muy licenciada. bien, ya listo. Cuando hablamos del gameto femenino, ¿nos referimos a qué? Al Al óvulo. óvulo, ¿Y del masculino? al Esperma. espermatozoide. Ya, muy bien, y eso nos da origen a un cigoto, es decir, que estos dos se han unido y por lo tanto van a proceder a dar origen y al desarrollo de un embrión, ¿sí? Entonces, para ello, como decíamos que este tiene el ADN, ¿sí? Va a necesitar los cromosomas de la madre y los cromosomas del padre,
¿Sí? Entonces, cuando, en el caso de los seres humanos, cuando se unan dos cromosomas X, van a dar origen a, a una hembra o mujer, ¿sí? Y cuando se unen dos cromosomas, el uno X y el otro Y, nos van a dar origen a un macho, ¿sí? ¿Entendido hasta ahí? Sí, Luis. Hola, a ver, ¿qué dije? ¿Qué dije? A ver, ¿a qué da origen cuando se unen dos cromosomas X? ¿A una hembra o a un macho? A una hembra. Ya, muy bien. ¿Y qué cromosomas necesitamos para dar origen a un macho? ¿Qué cromosomas? XY, La ¿no? XY. Ya, muy bien. Miren, dentro de la reproducción sexual, nosotros vamos a encontrar dos tipos de fecundación, una la externa y otra la interna. Cuando hablamos de la externa, ¿quién me ayuda a leer este pequeño párrafo que nos dice? Hola, no se peleen por leer, uno a la vez. Fuera de los organismos y es el azar, ranas, esponjas, medusas y la mayoría de peces. Ya, muchas gracias. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fecundación externa, es la que se da en este caso en el medio acuático. Miren como aquí tenemos en los ejemplos, ¿ya? Y cuando tenemos la fecundación interna, ¿qué nos dice? Por su nombre, como lo indica, obviamente, es dentro de la hembra. ¿Cuáles han sido los que pueden reproducirse a través de la fecundación interna? ¿Quién me lee, por favor? Yo le hice. A ver. Mamíferos, aves, reptiles, salamandras, insectos, algunos gusanos, pulpos, moluscos. Moluscos. Ya, muy bien. Entonces, como podemos ver en el ejemplo, la fecundación interna lo realizan los animales terrestres, ¿verdad? Y esto ocurre dentro de los órganos de los progenitores, ¿sí? Ya, miren, según su reproducción nos dicen que se clasifican en ovíparos, vivíparos y ovovivíparos, ¿sí? Cuando hablamos de los ovíparos, ¿qué nos dice? ¿Cuál será la característica principal de la reproducción de los ovíparos? Nacen de Licenciada, un que huevo. nacen de un huevo. Ya, muy bien. Nacen o se reproducen de un huevo, ¿verdad? ¿Y quiénes? A ver, denme un ejemplo de quiénes se reproducen a través de huevos. Licenciada, patos, pollos, tortugas, Ya, muy bien. Los peces, ¿verdad? culebras también, licenciada. Muy bien, ya. Y gallinas también. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, cuando hablamos de los vivíparos, ¿cuál es su característica principal? Nacen del vientre de la Nas- madre. Muy bien, a través de la fecundación, ¿verdad? Entonces, es decir, que se produce un desarrollo, en este caso, en el interior de la madre o de la hembra, ¿sí? ¿En dónde se desarrollan los seres humanos? ¿Cómo se llama ese lugar donde se desarrollan? vientre. Ya, vientre, útero, ¿verdad? Listo, a ver, ahora me van a ayudar con ejemplos de la reproducción de los vivíparos. A ver, ¿Cómo de dónde nacen, así mismo ajá, como los otros? sí, o sea, un ejemplo de Eh, los que se reproducen de la reproducción vivípara. casi todos los animales, licenciada. Ya los Y los animales humanos, mamíferos, ¿verdad? y los humanos. Ya, muy bien. Eso es lo principal. Listo. Y también tenemos los ovovivíparos. ¿Sí? ¿Cuál es la característica principal de los ovovivíparos? ¿Qué me dice? ¿Quién me lee? ¿Qué nos dice? Nace
¿Lo leo? Sí, sí, sí. Buenas noches. Nacen del huevo y luego pasan un tiempo de gestación dentro de la madre. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? La fecundación la realizan en dónde? En el interno de la hembra, ¿verdad? Ya, entonces, ¿qué pasa? El embrión a lo largo de su desarrollo se queda ¿qué? Dentro de la madre, ¿sí? Como si fueran vivíparos. ¿Y qué pasa después? Este se encuentra encerrado en un huevo, ¿sí? Y ya después, este se rompe y la hembra da origen a un nuevo individuo, ¿sí? Mira, aquí tenemos dos ejemplos. Aquí tenemos un koala, ¿sí? Dicen ¿Cuál más también será? Dígame. el canguro, Ya, muy los bien. monos. Los monos, ¿no, licenciada, verdad? No, A ver, ¿cuál? ya. ¿Los monos a cuál pertenecerán? A los vivíparos. Ya, muy bien, a los vivíparos. ¿Por qué? Porque su característica principal es que son mamíferos, ¿verdad? Sí, Ya, licenciada. muy bien. Aquí miren, tenemos la reproducción sexual, asexual, perdón, estoy leyendo mal. La reproducción asexual, esto corresponde a los organismos unicelulares, ¿sí? ¿Cuáles son? Las bacterias, protozoos, hongos, algunas algas, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de célula tenía esta reproducción asexual? La procariota. Ya, muy bien. ¿Por qué? Porque no posee núcleo. Y dentro de esta reproducción asexual encontramos una subdivisión. ¿Cuáles serían ellas? ¿Quién me ayuda leyendo? ¿Cuáles serían? Tenemos ahí bipartición, gemación y esporulación, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de una reproducción asexual, básicamente podemos decir que los descendientes de ellos van a ser de manera idéntica, ¿verdad? Se va a parecer al organismo original. ¿Sí? ¿Por qué se va a parecer al organismo original? Porque en este caso no intervienen o no hay el intercambio de ADN con otros organismos, así como la sexual. ¿Sí? Ya. Entonces, cuando hablamos nosotros de la bipartición, ¿qué nos dice? El núcleo se divide en dos y después la célula se divide en dos del mismo tamaño, ¿sí? Entonces, también a esto nosotros lo conocemos como fisión binaria, es decir, que una célula se divide en dos células hijas, ¿sí? Y tenemos también otra que es la gemación, que nos dice, el núcleo se divide en dos y uno se desplaza hasta la membrana y forma una yema, ¿sí? Que se separa formando dos células de distintos tamaños, ¿ya? Esto se denomina gemación. Y también nosotros encontramos otra forma de reproducción sexual, la esporulación. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Que el núcleo se divide repetidamente y se rodean de membranas formando células llamadas esporas, ¿ya? Aquí nosotros también podemos encontrar a los hongos, ¿sí? Esto básicamente se dividen con el fin de garantizar o poderse mantener, yo qué sé, para resistir a los diferentes cambios climáticos, ¿sí? Entonces ellos se propagan y resisten en este caso a los diferentes cambios climáticos. Otra reproducción que también tenemos aquí es la vegetal, ¿sí? O de las plantas, ¿ya? Déjenme ver qué más hay por acá. Ya, miren, aquí tenemos un poquito más detallado que dice la partogénesis, ¿sí? ¿Qué nos dice? Se origina un organismo haploide, ¿sí? A partir de un óvulo no fecundado, ¿sí? ¿Y quiénes nos ayudan a realizar este proceso en este caso?
¿Qué nos Abejas dice? y Común en las abejas y las hormigas. hormigas. ¿Cómo se ha sabido llamar este tipo de reproducción? Parteno. Génesis. Ah, muy bien. Listo. Miren, aquí tenemos un ejemplo de la fragmentación. ¿Alguien, no sé si es aquí de la costa, conoce las estrellas de mar? ¿Qué pasa cuando se fractura una estrellita de mar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? Licenciada, se regenera. Regenera. Ya, Se muy bien. regenera. Sí, realiza un proceso de regeneración. Y la parte que se fragmenta, que se cayó, puede volver una nueva estrella. Ya, muy bien. Entonces da origen a una nueva estrella. Ya, vamos a ver la siguiente. Reproducción asexual. Bueno, aquí tenemos básicamente lo que ya lo hemos dicho, pero aquí nos habla del apomixis, que este tipo de reproducción lo realizan a través de semillas, ¿sí? Lo que les mencionaba hace rato, la vegetal, ¿sí? Que son capaces de dar origen a una nueva planta similar. Miren, aquí nos dicen los individuos son genéticamente idénticos a la madre, ¿sí? También se pueden reproducirse a través de, ¿qué? De la dispersión de las semillas, ¿sí? Ya, aquí tenemos las diferencias sobre la reproducción sexual y asexual. ¿Qué nos dicen la sexual? Que se necesitan dos individuos, ¿sí? ¿Cuáles son estos individuos? La hembra y el macho. Ya, muy bien. Entonces, se necesitaba de estas dos células, ¿sí? Que se denominaban, ¿cómo se denominaban estas dos células? ¿Se acuerdan del Sexual. espermatozoide y el óvulo? ¿Cómo se denominan? Comienza con G. ¿Cómo se llaman estos chicos? Que decía que se necesita de dos gametos, uno masculino y uno femenino. ¿Sí? Cuando hablamos del gameto masculino, ¿cómo se llama? Cuando hablamos del gameto masculino, se le llama espere. Esperma. Espermatozoide. Ya, muy bien. Y cuando hablamos del gameto femenino, El se óvulo. denomina. Óvulo. Ya, muy bien. Listo. En la sexual, ¿qué nos dice? Se necesita de un individuo. Sí, ya estudiamos cuáles de ellas. Puede ser a través de la fusión binaria, la esporulación, puede ser la gemación, puede ser la fragmentación o la vegetal. ¿Ya? ¿Qué nos dice también? Fecundación de dos células reproductoras llamadas gametos. Ya, es lo que dijimos anteriormente. Y nos dice dos células no reproductoras, perdón, dice no existen fecundación ni gametos, ¿sí? En la sexual, ¿qué nos dice? La nueva célula mantiene diferencias entre ellas y sus progenitores, ¿sí? Fomentan la evolución y la supervivencia en las especies. Y en la sexual, ¿qué nos dice? Las células son clones entre sí, es decir, que son iguales, idénticas, ¿sí? En la sexual nos dice, es la forma más extendida e importante de la reproducción, ¿sí? Y esta asexual nos dice que ocurre preferentemente en los vegetales y organismos unicelulares, ¿sí? ¿Cuál es la célula que pertenece a la reproducción sexual? ¿Cómo se llama? Eucariota. ¿Y la reproducción asexual? Procariota. Muy bien. Listo. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan referente al tema de clases? Hablen hoy o callen para siempre. Profe, ¿Alguien? profe, ¿y cómo es que en en el vientre de la mujer entran trillizos ahí? Raro eso. Si Bueno, son tres. ahí sí.
Bueno, ese es un tipo de reproducción sexual, ¿verdad? Salen 4 a veces. ¿Cómo es que entran en Bueno, el a veces salen estómago? hasta 6. Ay, ¿y cómo es que entran tantos ahí? Raro eso. Puede suceder uno de cada cuantos casos, ¿no? Pero es posible. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Listo, chicos. Vamos a compartir las preguntas de la clase en vivo porque ustedes vinieron a eso, ¿verdad? Vamos a ver, a ver. Por aquí, listo. Decimos. Vamos a ver las preguntas de la clase en vivo, ¿ya? Las 7. ¿Las 7? Sí, 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 sí. Listo. Dice, tipo de reproducción asexual, caracterizada por la división de un cuerpo en dos o más partes. ¿Cuál será? Opción A, fragmentación, fisión binaria y múltiple o gemación. ¿Cuál será? Tipo de reproducción asexual caracterizada por la división de un cuerpo en dos o más partes. Miren, tenemos fragmentación, fisión binaria y múltiple y Es la B, gemación. licenciada. ¿Cuál? La B. Ya, muy bien. Acá que nos dice, partenogénesis es un tipo de reproducción sexual, ya que se desarrolla un organismo a partir de una célula asexual o gameto, pero que está sin fecundar. ¿Qué dicen ustedes que esto será, verdadero o falso? Verdadero. Falso, licenciada. ¿Por qué será falso? Porque Porque Dice se que se contradice, reproduce. ¿verdad? Porque aquí está hablando de un tipo de reproducción sexual, ¿sí? que Y se el desarrolla. parentogénesis no pertenece a una reproducción sexual, ¿sí? Sí, licenciada. Muy bien. Terminamos el intento. Nos sacamos 5 de Liz. Miren, estimados estudiantes, ahí ustedes pueden apreciar la nota de 10, ¿sí? Y la respuesta correcta. Entonces, tipo de reproducción asexual caracterizada por la división de un cuerpo en dos o más partes es la fisión binaria y múltiple, ¿sí? Y la parentogénesis es un tipo de reproducción sexual ya que se desarrolla un organismo a partir de una célula asexual o gameto, pero que está sin fecundar. Esto es falso. Listo, estimados estudiantes. ¿Ya puedo salir de esta página? Sí, Liz. Ya, muy bien. Listo. ¿Qué les pareció la clase de esta noche? Sí, está bien, pero cuando toca la otra clase de ciencia, es que en ese horario han puesto de color amarillo y casi no se notan las letras. Hay una parte donde están de color amarillo toditas. Ahí. Están toditos, compañeros. Chicos, estoy teniendo problemas con el audio. No les escucho muy bien. Entonces está lento el internet. Ahí sí escucha. Ahí sí le escuché porque ya me gritó. No dijo que hable uno más duro para escuchar, pues. Ya, muy bien, chicos. ¿Serían tan amables de regalarme abriendo un ratito su camarita? Quiero capturar la foto. Recuerden que esta es la última clase que nos vemos en este año y de aquí nos vemos en el 2022. Ay, Esta la caramba. mía no vale, Liz.
Hagan el esfuerzo. Eso es trampa, Colaboren con profe. el docente. También no vale, Liz. Que tengo el pelo mal, pues recién me bañé. Ay, chicos, bueno, es un gusto verles de todas maneras. Moisés parece un rockero ahí. A ver, no se tape la carita. No, no, no. Ya, Ay, listo, sí, chicos, ay. muchas gracias. Nos vemos el próximo año. Un gusto. Adiós, chao, chao. Chao, Ya, Licen. Licen. Chao, Que la Licen. pase bien. Un bonito fin de año. Cuídense. Igualmente, licenciada, que Que la la pase pase bien. bien.